si sos un dueño de negocio, probablemente lidies constantemente con la frustración o tengas etapas, por así decirlo, de que te frustras, llegas como a cierto burnout y no sabes cómo salir de ahí, pensás que es algo de tu capacidad o hasta de tu talento o de tu mindset o de que te falta disciplina, motivación o un montón de aspectos, los cuales, si bien tienen muchísimo que ver con un negocio, porque, a ver, si tu negocio depende de tu motivación, mejor no tengas un negocio, y no lo digo yo, sino que lo dicen personas como Elon Musk, así que es muy real, pero de todas formas, tampoco tu negocio puede depender de tu disciplina nada más o de qué tan talentoso seas, sino que se trata sobre solucionar cosas, sobre tener cierta capacidad resolutiva y específicamente saber cuál es la capacidad de tu negocio de tomar nuevos proyectos, de crear nuevas cosas. Y lo digo porque a mí específicamente el año me sucedió algo similar. Quería crear una back offer en una oferta que tenía y me acuerdo que llegué a un punto en el cual constantemente pensaba, ¿qué es lo que está pasando si todo el día estoy trabajando y no consigo resultados? Cómo puede ser que hay gente que trabaje menos que yo y que haga X? Y llegas a ese punto de arrogancia, efectivamente, y te conozco y tal vez pensarás, ¿cómo puede ser que esta gente que gane tanto dinero y yo que hago tal cosa no gano tanto dinero? Pero es por un pequeño punto que fue como una cachetada que me dio mi mentora y me dijo, es por esto, no es algo de motivación, no te faltan más reels de Hopecore para aprender algo o para motivarte y trabajar 12 horas al próximo día, sino que simplemente te falta capacidad resolutiva o específicamente saber cuál es la capacidad de tu negocio y en base a eso, qué tanto deberías de hacer o qué tanto deberías de aceptar y la relación de esto mismo con el contenido. Así que nada, comencemos. Bueno, primero que nada estuve un poco desaparecida una semanita, pero bueno, si ven mis historias ya saben por qué fue. Así que, a ver, bueno. Bien, causa principal de la frustración, el exceso de carga. Dicho de otra forma, excedes tu propio ancho de banda. ¿Qué quiere decir esto? El ancho de banda es la capacidad que tenés como negocio para asumir nuevas ofertas, nuevos proyectos, sin que eso disminuya lo que estás haciendo y la capacidad de lo que estás haciendo. Un ejemplo particular que me ha pasado a mí a fines del año pasado fue que estaba construyendo esta back offer y también en consecuencia me llega una oferta de capacitar el equipo de un cliente que tuve en su entonces en toda la parte de marketing y poner solamente mi foco en un cliente como directora de marketing en sí, en su propio negocio, el cual lo queremos, pero si bien era una luz brillante porque era básicamente el mismo o más de la cantidad de dinero que esta otra posibilidad me podía generar, aún así excedía mi capacidad y hacía que disminuya la capacidad que yo tengo de entregar el servicio a todos los clientes que tenía en su entonces, que tengo hasta el día de hoy. Y eso es que se exceda el ancho de banda, ¿ok? Por ejemplo, agregar más procesos que son innecesarios o no agregar procesos o no delegar o no ponería o, no sé, enfocarte en hacer una cantidad de marketing y en tener una estrategia de marketing como si estuvieras ganando $100.000 mientras que ganas $5.000, ¿ok? No tiene sentido. Básicamente es como si, en términos muy sencillos, no tenés los pies sobre la tierra, sobre lo que está pasando con tu negocio. Y por ende te frustras. Entonces, ¿cuál es la comparación entre tu capacidad y la frustración? Hay que entender esto de que muchas veces tenemos una capacidad y también una capacidad ilusoria. Por ejemplo, bueno, acá está todo escrito, pero se lo estaba explicando una persona antes. Por ejemplo, lo que puede pasar es que actualmente tu capacidad literal con tu negocio, los recursos que tenés, la gente que trabaja con vos, esté acá, ¿ok? Básicamente operás desde este lugar. Mientras que en tu cabeza estás planeando o querés agregar o querés hacer tantas cosas que la capacidad ilusoria que tenés está acá. Entonces, esta brecha es la que justamente te genera esa frustración de qué está pasando, por qué no puedo, por qué no estoy viendo resultados si trabajo todo el día, ¿bien? Y es porque simplemente no estás consiguiendo la expectativa.
y estás, por ende, excediendo la propia capacidad de tu negocio de conseguir resultados de forma exitosa y sostenible a lo largo del tiempo. Por ende, sentís que no avanzás y que todo el mundo avanza muchísimo más rápido que vos. Sabes que tendrías que hacer más, pero a la vez no estás haciendo más, o de lo contrario estás haciendo mucho, pero en lugares en los cuales no deberías de estar haciendo. Se ve reflejado en trabajar 12 horas en, no sé, por ejemplo, si sos un dueño de negocio que está ganando $10.000, 12 horas de las cuales 6 son editando clips, 12 horas de las cuales 6 son en la parte de marketing, haciendo una nueva estrategia, o en la parte de ventas, o no sé, un montón de aspectos pueden llegar a ser, y ya mismo supongo que a estas alturas te podrás dar cuenta, pero también es como se ve reflejado en los extremos, o delegás muchísimo o no delegás nada. Y por ende también te estás comparando constantemente con tu competencia y llegas a ese punto de arrogancia de decir cómo esta gente hace más que yo si yo sé muchísimo más y soy superior a estas personas. Pero la única diferencia es que esas personas estuvieron mucho tiempo accionando en el lugar en el cual debían de accionar. Si tenés un negocio el cual factura $6.000 y querés operar como una multinacional o como una persona, un infoproductor, por ejemplo, que gana $200.000, es obvio que tu capacidad se va a ver limitada, o mejor dicho, no vas a llegar a esa expectativa, y cuando no cumplís las expectativas es justamente cuando te sentís mal. Se ve reflejado en vos, o se ve reflejado cuando le decís a tus clientes te voy a generar $8 millones en una semana y no lo haces, obviamente, y es un scam, está mal, no sirve. Eso es lo que sucede cuando no llegas a las expectativas y no tenés un plan medible con un porqué para hacerlo. No tenés ni siquiera, no sé, un plan anual, trimestral, mensual, semanal, diario. No sabes por qué. No sabes por qué. O sea, no hay otra forma de decirlo. No sabes el por qué haces lo que haces. Y te pasás corrigiendo. Y esto en particular, el pasarse corrigiendo, optimizando, ajustando, pensando más, es algo que he visto en tantos dueños de negocio. Y voy a ser sincera, el año pasado mi mayor problema fue que estaba operando y que estaba poniendo tanta IA y tantas automatizaciones porque era lo que yo entendía que se debía hacer, porque era lo que hasta había aprendido, que terminaba operando como una persona que tal vez tenía un negocio de $200.000 literal. O sea, he visto personas que ganan muchísimo más, pero que tenían un backend 10 veces peor al que yo tenía en ese entonces. Y me di cuenta que el problema, yo creía que estaba bien eso, yo creía que estaba bien superar las expectativas, superar el negocio, o sea, tener procesos exageradamente buenos y llenar todo de IA y que sea deslumbrante, pero me di cuenta, me hicieron darme cuenta que es todo lo contrario, que si estás ganando $30.000, si estás ganando $10.000, tenés que hacer las cosas a tu nivel, ¿ok? Es como si le preguntaras a un mentor que gana $1 millón, vos ganando $1.000, ¿qué podés hacer? Y copiarle lo que hace, cómo es su día, cómo vive, porque nunca vas a jamás llegar a tener esos resultados si actúas como esa persona en ese momento. Ahora, si actúas como esa persona en el proceso, sí, pero no tiene sentido que te saltees toda esta brecha de tiempo, porque genera muchísima más demanda de tu negocio y no llegas a cumplir eso. Así que, ¿cómo saber cuál es la capacidad de tu negocio? ¿Cómo saber cómo tener más capacidad en tu negocio? Y diferentes aspectos, los cuales literalmente fueron claridad y me sacaron como un peso de decir, toda esta frustración no era nada más mental, sino que tenía un porqué, un algo lógico, básicamente. Y si sos una persona lógica, que todos somos lógicos, pero si sos una persona como súper racional, etc., es muy importante, buscarle la vuelta a todo esto y dejar de estar optimizando hasta llegar al plan perfecto, dejar de estar ajustando hasta llegar al plan perfecto, porque nunca va a llegar a ser perfecto, porque hoy por hoy hay más información que personas en el mundo. Realmente, si querés un negocio perfecto, lo podrías llegar a tener en poco tiempo. No sé si perfecto, pero sin dudas puedes hacer cosas muy locas con todo lo que hay hoy en día en internet dando vueltas.
Y si vos te aprovechás de eso, obvio, te va a ir muy bien, pero si te aprovechás por demás y aplicás todo lo que ves, más allá de que esté bien o mal, sino que aplicás todo lo que ves porque pensás que todo es un beneficio porque más es más, muchas veces más no es más. Y mientras más simple y mientras más se adecue lo que estás por hacer al nivel de tu negocio, es mejor. Así que el ancho de banda en negocios, como ya dije, es la capacidad real de sostener, crecer en sí cualquier cosa, ya sea ofertas o cantidad de clientes a lo largo del tiempo. Se puede ver literal reflejado en un montón de cosas, pero es en sí la capacidad de ejecutar sin volverte loco, sin frustrarte, sin quemarte y sin sentir que no estás llegando al objetivo. Quiere decir que mientras el ancho de banda sea limitado y hay más tareas, más cosas, obviamente vas a tener frustración, y mientras el ancho de banda sea liberado, o sea, mientras más capacidad tengas, por ende vas a tener más foco y por ende vas a tener más crecimiento real. No se trata sobre hacer más, sino sobre hacer mejor. Y cuando haces las cosas mejor, pero a tu nivel, eso en consecuencia, quieras o no, va a ser como una bocanada de viento que te va a llevar para arriba y va a hacer que tu negocio escale. No es que tenés que llevar a tu negocio de arriba, como si fueras con una mano, llevarlo desde arriba, sino que es al contrario, tenés que desde abajo llevarlo para arriba, sin sobrepasar lo que haces, sino lo que haces, hacerlo tan excelente a comparación del resto que simplemente por consecuencia y por leyes universales crezcas, ¿ok? Ahora, ¿cómo podés calcular esto mismo de forma simple? De todas formas, esto es algo que te va a dar un estimado, no es tan puntual porque no hay como algo matemático específico para hacerlo bien concreto, al menos que yo conozca no lo hay, puedes buscarlo y seguramente exista realmente, creo que todo existe, solamente es cuestión de buscarlo, pero esto es lo que aprendí, es lo que me sirve, es lo que, personas que realmente hacen muchísimo más que yo lo aplican, así que simplemente lo comparto. Primero, el ancho de banda disponible, o sea, la capacidad de recursos totales menos la carga actual de tu trabajo. Y después con eso ajustas según la dificultad, tiempo que requiera cada nueva oportunidad o tarea, y además de eso, si hay recursos que puedas liberar. Ejemplo, automatizar, delegar, optimizar. Y acá un paréntesis muy importante. No todo es automatizar, delegar, optimizar. Muchas veces requiere que elimines, ¿ok? Y es más, mientras más elimines es mejor. Mientras más puedas eliminar sin que afecte a lo que está haciendo tu negocio es mejor. Entonces, 1. Recursos disponibles. ¿Cuánto tiempo, energía, dinero, personas o infraestructura tenés al día de hoy disponible? No en una situación ideal, sino al día de hoy. ¿Cuántas horas reales al día puedes trabajar de forma productiva? No me refiero a 50 horas de las cuales 30 estás enfocado y todo el resto no. No, realmente cuáles son las cantidades de horas productivas que puedes llegar a tener enfocado. ¿Cuántas personas en tu equipo pueden asumir nuevas tareas? ¿Cuántas personas en tu equipo existen? ¿Qué propuesta extra tenés para invertir si aparece una oportunidad? ¿Cuál es la capacidad de hacer que eso se mantenga? Después, la carga actual de trabajo, tu equipo ya está trabajando al 80% de su capacidad, vos estás saturado o tenés tareas que todavía tenés margen, tus sistemas de trabajo están optimizados o hay fricción y desperdicio de tiempo, que literal este es el mayor problema. Y 3, un nuevo cliente te consumiría cuántas horas de tu día, de tu semana, 5 horas, 2 horas, 12 horas. Un nuevo proyecto necesita una sola persona o necesita de todo tu equipo. Realmente todas estas cosas tenés que tangibilizarlas para decir, bueno, es esto, esto y esto, y de esa forma poder tomar decisiones. Pero si hay algo injusto, porque realmente me parece injusto, pero real, acá literal, no se basa de qué te parece justo o injusto, o qué te parece que está bien o te parece que está mal, sino de qué es real. Y la realidad es que he conocido personas que tienen tan buen marketing, pero tan mal backend, onboarding, bla, 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 que aún así venden. No quiero caer en ejemplos, pero
sí hay personas realmente muy grandes y tal vez se te pueden venir a la cabeza que vos decís, gente con una oferta tan mala o no sé, tampoco es mala, sino simple, acá queriendo ser positivista, pero sí, ofertas muy simples y que te las venden a $20.000 y que te las venden a $10.000, $50.000, pero es solo porque la perspectiva de marca es muy, muy grande. Es muy grande, tiene un ecosistema de marca de años, aportando valor de hace años, algunos de forma diaria. Entonces es obvio que el valor acumulado de tu marca es lo que genera que por ende puedas hacer muchísimos ingresos sin la necesidad de matarte en toda la parte de ventas, procesos, que esto y que lo otro, porque vas a vender por DMs, porque en sí la reputación va a crecer muchísimo, o de lo contrario tengas muchísimo hate, pero a la vez muchísima reputación positiva, pero en sí vas a vender más que nada por el front de tu negocio y es una realidad, no es algo que necesariamente me guste porque de vuelta creo que lo más importante es el producto, pero hoy por hoy, de forma real, de forma sin opinión personal, lo más importante es la marca. Así que sigamos. Bueno, ligado a esto también es que calculás tu ancho de banda observando cuánto podrías asumir extra sin afectar tu desempeño actual, que esto ya lo que dije hoy. Si adquirir 5 nuevos clientes supone que vas a bajar la capacidad de entrega de servicio a los clientes que ya tenés actualmente, eso quiere decir que no podés asumir 5 clientes nuevos. Entonces, acá lo importante también es ligar esto no solo a lo tangible, a lo que es, a cuántas personas tenés en tu negocio, no solo a eso, sino a tus principios para tomar decisiones. Tenés que tener principios claros y yo tengo 2 nada más, no hace falta que tengas una lista enorme, sino con que tengas 2 que sean muy importantes, te vas a dar cuenta que toda tu toma de decisiones va a ser muchísimo más clara y va a hacer que no estés sobrepensando si lo que decidiste estuvo mal o estuvo bien, porque esto es lo que veo en la mayor cantidad de dueños de negocio que caen o en el costo hundido o en pensar en todas las ofertas que podían haber tomado o en todas las cosas que podían haber hecho, pero prefirieron ser éticos. Y en todas esas cosas y en por qué toda esta gente hace tanto dinero y yo no, y todo esto es solo por el hecho de que estás pensando en exceso y no estás pensando profundamente, estás sobrepensando, pero no pensando profundamente, porque realmente tu capacidad de resolución de problemas todavía no llegó al top, por así decirlo. Entonces, no estás haciendo las preguntas correctas, no estás llegando al final del pensamiento, porque no tenés un proceso de toma de decisiones, o tal vez tu proceso de toma de decisiones es algo muy lógico, es algo basado en métricas, en datos, lo cual está bien y debes de tener, pero no está la parte de principios, de valores, de cultura. Hay 2 cosas nada más en las cuales yo me baso, y es paz y ética de trabajo. Paz y ética de trabajo. Cualquier cosa, por más luz brillante que sea, que me pueda llegar a generar más, pero deje de lado estas 2 cosas, le digo que no. Y el caso puntual que me pasó el año pasado fue que yo estaba súper enfocada en crear algo en mi negocio puntual, lo cual suponía más cantidad de clientes y a la par me surgió, o sea, en ese entonces yo quería y quiero, y es como sueño frustrado, hacer que en algún momento el backend de mis negocios genere muchísimo más que el front, lo dije. Pero yo en ese entonces, como la mayor cantidad de negocios grandes, pero me falta muchísimo para eso. Y yo me acuerdo que me surgió una oferta para capacitar, no sé si ya lo dije, pero para capacitar todo el equipo de marketing de un negocio muy grande y que sea mi único foco y dejar de lado todos mis otros clientes. Lo cual, esto era muchísimo dinero, que literalmente era el mismo monto que capaz la cantidad de mis clientes actuales. Y era una luz brillante muy grande, pero a su vez yo dije, ok, ¿y el largo plazo de esto cuál es? Capacitar al equipo, que puedan seguir por sí solos y que pueda trabajar 1, 2, 3 años con esta persona, o generar reputación con muchísimas más personas porque ayudé a muchísimas más personas, por ende la ética de trabajo se vio reflejada en muchas personas en las cuales que en su cabeza están agradecidos porque es cuando ayudas,
Literal, tenés que ver los activos así, tenés que sacar el dinero de lado, tenés que dejar todo eso porque a la larga la persona que gane va a ser la persona que más ayudó, de forma desinteresada, por así decirlo, aunque realmente hasta lo puedes hacer de forma interesada, no me parece ético, pero la persona que más gane al final va a ser la que más reputación tenga. ¿Quién es la persona que más reputación tiene? La que más ayudó a diferentes personas. Y yo desde que hago carruseles en Canva por $80, siempre mi objetivo fue ayudar. Ayudar hasta en momentos en los cuales sobrepasa lo que gano, ¿ok? Pero ayudar a una persona no es lo mismo que ayudar a 5 personas. Quedar bien con una persona nada más no es lo mismo que quedar bien con 5 personas. Por ende, a largo plazo, esto me genera mucha más ética y mucha más ética de trabajo reflejada en muchísimas personas y muchísima más reputación que el trabajar con una sola persona. Es un poco un laberinto, pero simplemente quiero que se entienda que cualquier cosa que me suceda, cualquier cosa que te suceda, por más dinero que proponga, por más genial que se vea, por más de que digas, oh wow, esto es increíble, tenés que pensar, ok, pero esto de acá a largo plazo, ¿tiene algún tipo de rentabilidad o simplemente es me enfoco, gano dinero y después cero? Porque ese es el problema de hoy en día. Todo el mundo piensa en el largo plazo, pero vos preguntás, bueno, ¿cuál es el largo plazo? Este año. Sí, pero ¿cómo te ves? O sea, ¿te ves con un negocio a los 50 años o te ves jubilado? ¿O qué te ves haciendo? Yo cuando veo mi negocio me veo literal muriendo con mi negocio. Por ende tomo decisiones relacionadas a eso. Así que no quiero que sea muy largo este video, pero lo importante es tener los principios súper claros para tomar decisiones y no frustrarte y no arrepentirte. Porque si yo no tuviera los principios y hubiera dicho que no a esa oferta, simplemente quedaría como pensando hasta el día de hoy, ¿por qué dije que no? Era muchísimo dinero, bla. Pero si tengo los principios claros, no sucede. 2. El verdadero significado de la abundancia. Relacionado con esto, la abundancia no es decir que sí a cada oferta, a cada cosa que pueda suceder en tu negocio, sino que la abundancia es elegir, ¿ok? Es elegir y por ende decir que no, muchísimo. Decir muchísimo que no y dar más no que sí. Eso es la verdadera abundancia. Lo típico, Lore, trabajo para vos gratis, solamente si me enseñas tales cosas o por ejemplo esto, no de una super oferta ante ética, reputación, largo plazo, o cambiar otro nombre y de la nada ves a esas personas que metieron 3 diferentes ofertas a lo largo de un año y 3 diferentes nombres para una misma cosa a lo largo de un año, lo cual a largo plazo genera mala reputación. Y simplemente es pensar eso y empezar a decir que no a un montón de aspectos cuando tenés que tomar una decisión. Realmente, cuando tengas que tomar una decisión, tenés que ir a los principios, a la cultura, a la visión y a las métricas. Nada más que eso. 3. Ahogarte en información y en planes. La mayor cantidad de negocios que fracasan, no fracasan por tener falta de información. No fracasás porque te falta talento, no fracasás porque ellos son mejores y vos no, sino que fracasás porque tenés un exceso de información horrible, ¿ok? Tipo, tenés muchísima información, estás todo el día estudiando, estás todo el día en la expertise y gastás muchísimo dinero en cursos. Yo gasté muchísimo dinero en cursos de los cuales puedo decir que me aportaron un 30% y estoy súper agradecida, pero aún así no es nada. Y realmente todo lo que más aprendí fue prueba y error. Entonces, si no estás accionando y solamente estás adquiriendo información, lo que va a generar es una parálisis por análisis o de lo contrario, acción dispersa. Tenés muchísimas opciones de cosas que podrías llegar a hacer y más ahora en este momento en el cual nos encontramos, que no terminás yendo hacia ningún lado, sino que vas a todos lados y no terminás teniendo nunca el éxito según lo que vos consideres éxito, según en dónde estén tus estándares. Entonces, la mayor cantidad de empresas y startups fracasan por esto, no porque falta información, sino porque sobran inversores que están metiendo mano, que están decidiendo y bla. También lo que quiero que entiendas con esto es la importancia de que las áreas más importantes de tu negocio no dependan meramente de vos. Eso quiere decir que si estás entrando en una crisis de parálisis por análisis o de cualquier cosa que te pueda llegar a pasar en la vida, aún así el área de marketing, porque hay una persona en el área de marketing, siga activa sin depender de tu emoción, sin depender de tu motivación, sin depender de una opinión, sino que simplemente sigue activa.
De vuelta, si lo pensamos a la larga, al largo plazo, y no solamente largo plazo, porque yo realmente pienso en largo plazo y pienso en muchísimos años, sino que me refiero a largo plazo de un año, el CAC, o sea, a ver, el costo de adquisición de clientes, hoy no es lo mismo que va a ser dentro de unos meses. Literalmente, adquirir un cliente dentro de unos meses te va a salir muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que te sale hoy. Y la mejor forma de afrontar eso y lo que más te va a reducir la adquisición de clientes y el coste de adquisición de clientes, mejor dicho, es tener una marca personal. Porque después ves a esas personas que vos decís tienen un producto realmente malo, pero tienen un buen marketing. Y un buen marketing no es viralizarte y no es tener 100.000 seguidores, sino que un buen marketing es tener un ecosistema de marca el cual es de tiempo. Tiempo, prueba, error, meterle y aparecer. Eso es un buen marketing. Acumular valor. Que las personas puedan hacer esto y tengan videos de 30 minutos hablando, que puedas realmente deslumbrar todo lo que adquiriste de información el tiempo que sea que llevas con tu expertise. Pero eso para mí es un buen marketing, porque eso es lo que trae clientes buenos. Porque lo otro te puede traer clientes, pero no clientes buenos. Porque lo otro te puede traer clientes con una nueva luz brillante ahora, pero no a largo plazo. Esa es la gran diferencia. Tenés que pensar en largo plazo. Tenés que acumular valor. Tenés que acompañar eso sí con videos los cuales se viralizan, pero si no acumulas valor y solamente te enfocás en, bueno, voy a hacer mi viral con tal cosa y con mostrando algo que huele, no sé, al menos la clase de clientes que trae eso, yo no la quiero tener y todos mis clientes, ninguno la quiere tener. Bueno, 2. Ok, acá entramos en lo que dije hoy, así que lo digo un poco por arriba. Estás operando como si fueras millonario mientras que ganas $30.000, lo cual no es poco, pero efectivamente no sos millonario y tenés que adaptarte a eso. Porque veo muchísima gente que gana $10.000 y que quiere poner directores en cada área de su negocio y no tomar ninguna llamada, no ver nunca a sus setters, no ver nunca a los content, no hacer nada. Y lo típico, irse a, no sé, a Cancún, a estar con la compu y que lluevan dinero y que lluevan dólares y no funciona así. No funciona así, tenés que implicarte con tu equipo, tenés que estar ahí, tenés que mostrar eso, porque la única forma en la cual vos generás confianza a tu equipo es mostrando lo que haces. ¿Cómo podrías generarle confianza a una persona si no sabe lo que estás haciendo? ¿Cómo puedes hacer que la visión cobre realidad? Tu visión, la visión de tu equipo tiene que ser tu visión, ¿ok? Y la única forma de que eso sea así es que te vean trabajando por esa visión. Si no, yo puedo decir quiero ganar $1.000.000, pero no afrontarlo con mis actos y nadie me va a creer. Es así. Y es muy importante que te impliques con tu equipo y que no te vayas más allá de donde estás. Tenés que ser humilde, simplemente. Simplemente, aunque obviamente hay un montón de gente que quiere delegar todo, bueno, tenés que cerrar un poco la boca y trabajar y estar con tu equipo y no delegar tanto y no poner tanta guía, sino que adaptarte al lugar en el que estás y simplemente hacer las cosas simples. Marketing. Bueno, poder liberar, y esto lo comprobé, poder liberar la parte de marketing y poder delegar todo esto sin que estés vos ahí, aunque siempre va a haber un 5% de vos, te libera hasta un 30 y un 50% de tu ancho de banda operativo en tu negocio. Y en términos de impacto de negocio, literal es hasta un 5 o un 2% de tu capacidad de adquisición de clientes, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Tener un buen marketing te va a traer más clientes a corto y a largo plazo, pero específicamente a largo plazo. La marca es un juego de largo plazo. La marca no es un juego de, bueno, me hago millonario con un modelo ahora o crezco y me hago, no sé, influencer y crezco por tirarle piedras a mi competencia o crezco por, no sé, un montón de cosas, por todo puedes crecer literalmente, sino que es simplemente un juego a largo plazo, seguir sin la necesidad de que alguien te esté aplaudiendo cuando no tengas resultados, sin la necesidad de que todo el mundo te diga bien, bien, bien cuando tengas 1000 vistas. No va de la mano con motivación externa. Realmente tenés que hacerlo por más de que no veas resultados. Tenés que hacerlo hasta que eso cobra sentido. Es así. Si tu negocio depende de la motivación, no tengas un negocio.
Supongamos que hoy tienes 100 unidades totales, creo que la mejor forma de decirlo es con unidades. 100 unidades totales, ¿ok? De capacidad. De esas 100 unidades, 40 van para la parte de marketing. Te quedan solamente 60 unidades para gestión, ventas, productos, servicio al cliente, bla, 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 bla. Si le das la parte de marketing, literal son 30 a 35 unidades, las cuales se liberan y entonces por ende un 90 a un 95% de unidades tuyas de tiempo, de foco, de edición, de misión, de liderazgo, de todo lo que tengas que hacer en tu negocio más allá del marketing. ¿Y por qué es un 35, un 30 y no el 40 total de las unidades que te lleva marketing? Porque siempre vas a tener que implicarte en algún aspecto. Siempre, o no siempre, podrías delegar también eso, pero yo lo que recomiendo es que en última instancia exista como un mínimo feedback del dueño de negocio hacia la parte de marketing, y considero que tenés que tener al menos una weekly con la persona que se dedica al área de marketing en tu negocio, o cada 2 semanas, pero tenés que estar ahí y sí, tenés que estar ahí. De todas formas, eso no significa que tengas que ni siquiera tener redes sociales. Es más, lo que yo siempre les digo a mis clientes, elimínense las redes sociales. Yo soy muy hater y estuve como 2 años sin redes sociales y ahora mismo tal vez uso 20 minutos para subir historias, porque creo que también es algo que está bueno no delegar del todo. Pero nada, así que conclusión, para no frustrarte tenés que saber cuál es tu capacidad, ser realista y adaptarte a eso. Con el tiempo, y si mirás a largo plazo, vas a crecer. No vas a crecer por hacer más de lo que deberías hacer, sino por hacer las cosas bien. ¿Y cómo podés saber cuál es la capacidad? Haciendo esto. ¿Cómo podés tomar decisiones con esto y con los principios, la cultura, la misión y la visión? O también con una perspectiva externa, como un mentor o alguien, alguien que haces consultorías, etc. Y delegando la parte del marketing puedes tener hasta un 30 a un 50% de ancho de banda de tu negocio, así que es algo crucial. Y bueno, me pueden seguir en Instagram, denle like al video y subiré otro video la semana que viene. Nos vemos, no sé qué día, pero síganme en Instagram y lo van a saber.